Saludos, estimados estudiantes, continuando con el estudio y las explicaciones de las medidas de dispersión, trabajando con la desviación media para datos agrupados. Datos agrupados, presentado ahí en una tabla. Aquí tenemos una tabla con 5 clases. Clase de tamaño 10. De 10 en 10, con frecuencia, con un número de frecuencia igual a 31, F1, F2, F3, F4, F5, 5 frecuencias, las cuales se repiten. Entonces, cuando los datos se presentan de forma repetida, nosotros tenemos entonces que la fórmula de la desviación media va a variar en los datos sueltos. No multiplicábamos aquí delante por F1, F2, F3, no multiplicábamos, solamente teníamos la sumatoria de los valores absolutos, X1 menos la media, más X2 menos la media, más X3 menos la media, entre N. Pero cuando los datos se presentan con frecuencia repetida, vamos a tener para una frecuencia 1, F1 por la diferencia de X1 menos la media, F2 por X2 menos la media, y así sucesivamente, dividido entre la sumatoria de la frecuencia, F1 más F2 más F3, o sea, 4 más 3 más 7, 4, F2, 7 más 7 más 12, ok. Bien, esa fórmula para datos agrupados la podemos representar en forma de sumatoria. Mírenla aquí, sumatoria de todos esos productos de frecuencia por la diferencia de los valores absolutos. Mírenlo ahí, f de k por valor absoluto de cada x sub k menos la media. ¿Sobre quién? Sobre la sumatoria de esa frecuencia, sumatoria de toda la frecuencia. Mírenlo ahí, sumatoria de toda la frecuencia, desde la primera, desde k igual a 1, hasta la última, hasta la L. Esa fórmula queda reducida en una forma más simplificada, solamente varía esta parte que es N, el número, la sumatoria de frecuencia que es N. Ahora bien, para determinar la desviación media para datos agrupados, a ustedes, los estudiantes, solamente le vamos a dar de ahí para allá esas dos columnas. Solamente se le da esas dos columnas. Ustedes le van a agregar la marca de clase, mírenlo ahí, marca de clase, le agregan la columna de f de k por x de k, frecuencia por marca de clase. Esa columna ustedes saben que la van a usar para determinar la media aritmética, sumatoria de todos esos productos, le va dividido entre n, le va a dar la media aritmética por el método largo. Luego tienen todas las diferencias de d sub k menos la media. Ahí tienen todas las diferencias. Aquí tienen los productos de f de k, f sub k por esas diferencias. Y esa sumatoria es la que nos va a ayudar a nosotros a determinar la desviación media. Esa columna viene siendo ese cuerpecito de la fórmula. Bien, vamos a comenzar entonces a explicarle la desviación media para datos agrupados, tal como les decíamos. Primero le damos, o solamente le damos esas dos columnas. Debemos de determinar la marca de clase. ¿Cómo determinamos la marca de clase? Pues sumando los límites inferior y superior de cada clase y dividiendo entre 2. 50 más 59 son 0.99, son 109.99, entre 2, lo dividen entre 2 y le da 54.995. Luego suman 60 más 69.99, 129.99, lo dividen entre 2 y le da 64.995, suman 70 más 79.99, lo dividen entre 2 y ahí tienen la marca de clase, 74.995. Suman 80 más
89.99, lo dividen entre 2 y ahí tienen la marca de clase. Recuerden que la marca de clase representa todas las observaciones que ha contenida en una clase. Recuerden eso, la usamos mucho para los gráficos y aquí para la media la usamos para poder multiplicar a f de k por x de k. Cuando multiplicamos ya tenemos todas las informaciones en ese producto, todas las informaciones que le pertenecen o le corresponden a dicha clase. Aquí tenemos a f de k por x de k, o sea, f por x, 4 por 54.995 le da 219.18. Pueden agarrar su calculadora en mano para que vayan comprobando. Multiplican 7 por 64.995 y le da 454.97. Luego multiplican 12 por 74.995 y le da 899.94 y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 94.995 que le da 189.99. Entonces, ahí tenemos nosotros, ahí tenemos la sumatoria de quién, de f de k por x de k, y esa sumatoria, sumando todos esos productos, sume ahí Brian, súmeme todos esos productos y dígame qué le dio, dígame, le dio 2.274, ok, ya usted lo tenía sumadito, 2.274 punto cuánto, punto 85, 2.274.85 le da la sumatoria de esos productos. Pero también necesitamos la sumatoria ¿de quién? De estos productos. Recuerden cómo nosotros obtuvimos esos resultados. Esos resultados vienen de primero determinar la media aritmética por el método largo, y en la clase en la cual quede contenida la media aritmética se va a elegir como el número, se va a elegir, o no lo necesitamos el número A, no lo necesitamos. Simplemente, si hablamos del número A es para el método clave, vamos a hacerlo por el método largo para que sea más rápido. El método largo es más rápido que el clave. Simplemente la media aritmética la vamos a utilizar para restársela a cada una de esas marcas de clase y sacarle valor absoluto. Pues bien, vamos a determinar la media aritmética. Recuerden que la media aritmética es igual a la sumatoria de todos esos productos f de k por x de k sobre n. O sea que nosotros tenemos la sumatoria que da 2.274.85 dividido entre el número de observaciones, entre n, esa sumatoria que me da 31, entre n me da 31. Brian, divídame 2.274.85 entre 31. ¿Qué le dio? 73.38. 73.38. Esa es la media aritmética. Esa media aritmética va a ser utilizada para restarle a cada una de esas marcas de clase, o sea, todas las diferencias, todas las d sub k, que es igual a x sub k menos la media. La primera diferencia es 54.995, 54.995 menos la media que es 73.38, y esa diferencia me da menos 18, menos 18.38.
18.385, menos 18.385, pero cuando le sacamos valor absoluto, pasa positivo, míralo ahí, positivo. Luego la segunda diferencia es 64, así seguimos la secuencia, 64.995 menos la media, que es 73.38, y esa segunda diferencia me da menos 8.385, pero cuando le sacamos valor absoluto, el valor absoluto de todo número es positivo, por eso ustedes lo ven positivo en esa columna. No va a aparecer en esa columna nada negativo. ¿Por qué? Porque inmediatamente le sacamos el valor absoluto a cada una de esas diferencias. Luego, ese tercer valor viene de restar 74.995 menos la media aritmética, menos 73.38, y le da 1.615, valor absoluto igual a 1.615. Luego tienen 84.995, van a seguir ese mismo proceso, 84.995 menos la media aritmética, menos 73.38, y le da 11.615 positivo, y una vez quedó valor absoluto, ese mismo resultado, 11.615, y por último 94.995 menos la media, menos 73.38, que le va a dar 21.615, valor absoluto. De inmediato le queda 21.615. Luego tienen f de k aquí, f de k por esas diferencias, y le va a dar esos resultados. O sea que usted tiene 4 por 18.385, le da 73.540. Mucha observación, mucha atención con esos resultados, cómo se obtuvieron, que lo vamos a necesitar ya para el paso final. 7 por 8.385 le da 58.695. 12 por 1.615 igual a 19.380. 6 por 11.615, 69.690. Y por último, 2 por 21.615 igual a 43.230. Todo eso se convierte en una sumatoria de f de k por valor absoluto de x menos la media, que es igual a ¿quién? Brian, súmeme todos esos valores, súmelo todo y dígame qué le da esos productos. Ya lo tiene, ok. 264 me dijo. 264 punto ¿cuánto? 535. Esa es la sumatoria de todos esos productos que será sustituido en la fórmula de la desviación media. Mírenlo ahí. Ahí será sustituido. Y en conclusión, podemos decir que la desviación media será igual. Vamos a borrar por aquí. Borramos por aquí. Y tenemos como conclusión que la desviación media es igual a esa sumatoria de f de k por los valores absolutos de esas diferencias, que me da 264.535. Miren cómo estamos sustituyendo. Todo eso, mírenlo ahí, dividido entre n. ¿Pero quién es n?
31, esa sumatoria. 31 dividido entre 31, divida Brian Alberti. Brian, divídeme. 264.535 entre 31 te dio 8.53. Ok, 8.53. Esa es la desviación media. Ese es el valor que ronda alrededor de la media. 8.53 es la desviación media para esta serie de datos agrupados. Observen qué fácil de determinar. Vayan analizando por paso el video. Al pasito lo van analizando paso por paso, tal como se lo expliqué, para que ustedes solo puedan determinar desviación media para datos agrupados. Cualquier inconveniente nos lo hacen saber en sus comentarios, que de inmediato estaremos respondiéndole a cualquier inquietud. Sigan suscribiéndose al canal para que todos los videos le lleguen a su casa y sigan creciendo en el estudio de las matemáticas, las estadísticas y todo lo que tenga que ver con matemáticas. Gracias y nos vemos.